El material pues, que quería compartirles, que creo que lo están viendo ya todos, se titula Los tejidos. Como ustedes saben, o ya lo hemos tratado, si no lo recuerdan, pero deben saberlo, cuando nosotros hablamos de tejido, obviamente estamos hablando de un conjunto de células que son similares, con funciones similares y que tienen de alguna manera códigos genéticos que los hace repetirse a ellas en función de reproducirse células idénticas. O sea, ¿qué es lo que lo hace similares a ellas? Precisamente porque yo lo comentaba en una ocasión, que las células guardan dentro de sí algo que se llaman códigos genéticos. Pero ese código genético se encuentra ubicado en los genes. Y los genes están dentro de estructuras muy puntuales, dentro del núcleo de la célula que se llaman cromosomas. En los seres humanos hay una cantidad establecida de cromosomas, como son 46 cromosomas. Y generalmente los cromosomas se ubican en parejas, o sea que en realidad existirían 23 pares de cromosomas o 23 parejas de cromosomas. Cada pareja está ubicada en posiciones muy puntuales, desde la posición 1 hasta la posición 23. Todos los cromosomas que van de la posición 1 a la posición 22 son llamados cromosomas somáticos o autosómicos. ¿Qué es eso? Son cromosomas que tendrán que ver exclusivamente con cualquier tipo de herencia en los organismos, excepto los cromosomas sexuales que son XY, en el caso del varón XX, en el caso de la mujer que estarán en la posición 23. Los cromosomas de la posición 23 son los cromosomas sexuales. ¿A dónde va con esto? Lo que nos interesa saber es que estos cromosomas dentro de las células siempre van a mantener, como quien dice, un código para que la célula se multiplique o se reproduzca copiando exactamente otras células iguales a ella, porque los genes o los cromosomas o los códigos genéticos que tiene esa célula, así se los está indicando que haga. Muy bien. Nosotros hemos estudiado, y déjenme marcar con este puntero láser, hemos estudiado los tejidos en el lado de la columna derecha, los tejidos animales, y la columna izquierda, tejido vegetal. Hasta la semana pasada habíamos visto los tejidos animales. Pues el tejido animal y el tejido vegetal, su diferenciación está básicamente en el tipo de célula que tienen ambos grupos de tejidos. Los tejidos vegetales, como tienen células vegetales, van a tener entonces unas estructuras, dos estructuras básicas que los diferencian totalmente de las células animales. Una de esas estructuras es que esa célula de los vegetales va a tener pared celular y esta pared está compuesta de una sustancia llamada celulosa y quitina, y también van a tener a la parte interna una estructura que se llama cloroplasto, que su función es reservar la clorofila con la cual se va a desarrollar la fotosíntesis, que es un proceso único y exclusivamente de organismos autótrofos como las plantas. Y del otro lado tenemos los tejidos animales conformados por células animales que no van a tener lo que tiene la vegetal, no van a tener pared y no van a tener cloroplasto porque los tejidos animales o las células animales o los animales no fotosintetizan. Por la línea del tejido animal, nosotros vamos a tener un tejido llamado epitelial, un tejido llamado conectivo, un tejido muscular y un tejido nervioso. O sea, los tejidos animales básicamente se dividen en cuatro: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El epitelial a su vez se subdivide en tejido de revestimiento y tejido glandular. Ahora lo vamos a explicar un poquito cada uno. El de revestimiento ya como que ustedes sospechan o les está sugiriendo que es un tejido que ha sido formado para cubrir, para proteger, para revestir estructuras que necesitan pues de este tejido, como hasta a veces un mecanismo de protección, mejor dicho,
de la estructura del organismo. Y el tejido glandular, que como la palabra lo dice, es un tejido que va a poseer unas glándulas que a la vez, como sabemos, las glándulas tienen como función es secretar sustancias químicas que de alguna forma ayudan al proceso metabólico de los organismos. Eso lo veremos un poquito más adelante. Por otro lado, tenemos el tejido conectivo. Ese tejido conectivo es un tejido que está subdividido en cuatro: el adiposo, el cartilaginoso, el sanguíneo y el óseo. Cuando ustedes vean tejido adiposo, ustedes se van a imaginar nada más que es el tejido graso. Y entonces, cuando es la grasa, todo lo que es grasa es tejido adiposo. El tejido cartilaginoso es un tejido, como la palabra lo dice, compuesto por básicamente cartílagos. Y usted sabe que los cartílagos son estructuras fundamentales para mantener, como quien dice, la unión, para mantener el soporte en estructuras como de hueso a hueso, de músculo a hueso. Y esos cartílagos son fundamentales para esto que estamos hablando nosotros, sobre todo para el movimiento del cuerpo. El tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo, el único tejido conectivo líquido que hay en el cuerpo. Cuando ustedes les hagan alguna pregunta estilo trivia, donde ustedes le dicen, por ejemplo, cuál es el único tejido líquido que existe en el cuerpo humano, y ese va a ser el tejido sanguíneo, ya que está compuesto básicamente por cerca de más del 90%, no preciso bien, es el porcentaje de líquido, en este caso plasma, que forman básicamente, su base fundamental del plasma es el agua, el agua. Y finalmente el tejido óseo, que es otra parte del tejido conectivo. ¿Pero es por qué? Porque estos cuatro tejidos sencillamente están uniendo, están conectando una estructura con otra. Eso es por eso que ellos están, están ubicados dentro del grupo de los conectivos, estos cuatro tipos de tejidos que acabo de mencionar. Por otro lado está el tejido muscular, que son tres tipos de tejido: el liso, muscular estriado y muscular cardíaco. Muscular liso es una musculatura bastante flexible, pero tienen una propiedad: es involuntaria, o sea, es un músculo que va a responder por sí solo a él mismo, no lo puede controlar nadie. No lo controla ni siquiera nuestra propia voluntad, la musculatura lisa. Ellos tienen capacidad para moverse por sí solo. El músculo estriado es el músculo que nosotros conocemos como la carne, es un músculo básicamente grueso, de fibras estriadas, como lo está diciendo ahí, que demanda mucha cantidad de sangre para poder mantenerse activo. Él no resiste mucho, se fatiga más rápido que los otros. Y finalmente el músculo cardíaco, que ya la palabra nos está sonando, de que es un músculo también involuntario, pero tiene una fortaleza tan grande como el estriado. Y eso ya ustedes saben que es el músculo que compone el corazón, un músculo muy especial. Y finalmente el tejido nervioso, perdón, que está compuesto por dos tipos de células: la neurona y la neuroglia, ¿verdad? Por el lado de los tejidos vegetales vamos a encontrar también cuatro tipos de tejidos básicos: el tejido meristemático, que es el responsable del crecimiento de las plantas; el tejido fundamental, que es un conjunto de tres tejidos: parénquima, colénquima y esclerénquima. Ya lo vamos a explicar. El parénquima tiene que ver con la nutrición, es un tejido de almacenamiento de la planta, en donde básicamente la planta desarrolla mucho tejido como este, pero es para que la planta lo que es a almacenar ahí, va a almacenar ahí es mucho alimento, nutrientes, etcétera, es lo que almacena en parénquima. El colénquima es un tejido que generalmente se va a dar en estructuras nuevas y en plantas que son relativamente nuevas, porque es un tejido flexible, un tejido nuevo. Lo vamos a encontrar en algunas ramificaciones muy pequeñas, pero básicamente en las hojas, que saben que las hojas se caen y vuelven a salir hojas nuevas. Ahí en eso nuevo que sale es que está tejido colenquimático, que es de mucha flexibilidad.
Y finalmente el tejido esclerenquimático, que es un tejido más leñoso, más duradero, más fuerte, pero más seco. Y es el que básicamente compone el tronco de los árboles. Por acá, por otro lado, tenemos el tejido vascular, que es un tejido, hablar de vascular es un tejido de conducción, porque resulta ser que la planta necesita tener algunas estructuras que le permitan conducir qué, agua, minerales, nutrientes. Entonces hay dos tipos de tejidos vascular, uno que se llama xilema con X y floema. Ahora lo veremos. El xilema básicamente se encarga de transportar sustancias no elaboradas, como el caso del agua y sales minerales, que esa planta obtiene del suelo a través de sus raíces. Entonces, el agua y sales minerales y los nutrientes que toma del suelo, lo que va a hacer la planta es transportarlo a través del xilema. Y eso va a ir subiendo, o sea, va en ascenso por toda la planta y va a ir, como quien dice, bañando ¿cómo se dice? Repartiendo a todas las partes de la planta estas sustancias que vienen del suelo. Obviamente, el punto final de todo es llegar a las hojas para que se elabore por medio de la fotosíntesis, se elaboren la nueva savia que sí va a ser elaborada. El xilema transporta es sustancias no elaboradas o savia bruta. Y el floema, cuando ya se procesa la savia no elaborada, se convierte después en savia elaborada. Entonces obtendremos lo que sí ya conocemos como savia, que son los nutrientes de la misma planta, que se van a distribuir a todas las partes de la planta, ¿verdad? A través del floema. O sea, ¿qué quiero decir? Que existen dos medios de transporte, dos sistemas de transporte, uno que es el xilema y el otro es el floema. El xilema va a transportar savia no elaborada y el floema va a transportar savia elaborada. Entonces, una va en ascenso y otra va en descenso. Y finalmente, este tejido que se llama epidérmico, que es que la piel, las plantas, ¿verdad? Los vegetales tienen una piel, entre comillas, que es llamada epidermis, y esa estructura es una capa de tejido que protege a la planta de exposición al sol extremo, de la deshidratación, y debajo de esa epidermis existe otra capa de células o de tejido que se llama peridermo, que también igual sus funciones son de protección. Bien, esto fue lo que ya mencionamos, con la manera como está dividido el tejido animal en los cuatro tejidos básicos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El tejido epitelial, si ustedes me están siguiendo acá, está formado por células planas, células cúbicas y células cilíndricas. Ese tejido tiene una característica, él se va a ir renovando constantemente y van a disponerse ellas entre sí sin dejar espacios intercelulares. ¿Qué significa? Que ese tejido se encuentra, como quien dice, como una capa de barniz, cubriendo totalmente la parte externa y también la parte interna. Cuando este tejido se ubica en la parte externa del cuerpo, se conoce de dos nombres: la epidermis y la dermis. Y cuando está hacia la parte interior del cuerpo, como por ejemplo las cavidades del estómago, las cavidades de los pulmones, las cavidades qué sé yo, de los intestinos, a nivel interno, se llaman mucosa. Ustedes saben bien que si usted abre la boca, esa parte interna del paladar, la parte interna de la boca se llama mucosa bucal. Si entonces tocan la parte interna de sus fosas nasales, eso se llama mucosa nasal, y así sucesivamente. La mucosa es el tejido epitelial que se encuentra ubicado en la parte interna del cuerpo. Y la epidermis y la dermis es el tejido epitelial que está en la parte exterior del cuerpo. Su función básicamente es proteger tejidos internos y externos, absorber sustancias como el epitelio intestinal, o sea, también a través de este tejido epitelial, cuando se encuentra a nivel interno, que es la mucosa intestinal, por ejemplo,
ella absorbe sustancias producto de la nutrición que nosotros estemos llevando a cabo. Y también en ese tejido epitelial, acuérdense que el tejido epitelial se va a dividir en dos, ¿verdad? Bueno, uno de los tejidos epiteliales también va a secretar o segregar sustancias que se van a vertir al interior o al exterior del cuerpo. Por ejemplo, ustedes saben bien cuando ustedes están sofocados, hay calor, el cuerpo está acalorado, un mecanismo de enfriamiento del cuerpo es el sudor. Entonces esa secreción que es el sudor está lográndose gracias a que en el epitelio externo hay unas glándulas sudoríparas que permiten entonces que se secrete ese líquido que es agua con toxinas y sal para tratar de enfriar el cuerpo, pero también para liberar el cuerpo de sustancias tóxicas. Entonces el epitelio, epitelio, el tejido, el epitelio, pues el tejido epiteliar que ya mencionamos, tiene son de dos tipos, de revestimiento y glandular. El de revestimiento, como ya dije, va a cubrir esa superficie corporal y las cavidades internas del organismo. Cuando él cubre la parte externa, le llamamos dermis y epidermis. Y cuando cubre lo interno, va a ser la mucosa. Entonces, cuando eso de que ellos recubren, su nombre es epitelio de revestimiento. Pero hay otro epitelio que es glandular, que está formado por células especializadas en qué, en secretar o producir sustancias que se pueden liberar a lo interno en el torrente sanguíneo o pueden ser liberadas hacia el exterior por medio de estas glándulas llamadas glándulas endocrinas o exocrinas. Una glándula endocrina puede ser, por ejemplo, eh, la vesícula biliar. Una glándula endocrina tenemos nosotros el páncreas, etcétera. Y una glándula exocrina es que lo que ella produce lo va a vertir hacia el exterior. Como por ejemplo, las glándulas lagrimales, lo que van a vertir al exterior son lágrimas. Las glándulas sudoríparas, lo que van a vertir hacia el exterior es sudor. Las glándulas salivales, lo que van a producir hacia el exterior son saliva, etcétera. Viéndonos por la parte del tejido conectivo, es el más abundante y está formado por varios tipos de células. Generalmente son muy pocas especializadas. O sea, las células del tejido conectivo no son muy especializadas, son muy básicas, pero son sumamente importantes. Tenemos aquí los 4 tipos de tejido conectivos que ya mencionamos, no en el mismo orden, porque allá tenía el adiposo primero, acá tengo cartilaginoso, adiposo, óseo y sanguíneo. El sanguíneo lo tenía antes del óseo en la lista anterior. Perdón. La función básica de este tejido es de dar soporte, unir a todos los demás tejidos y órganos del cuerpo. O sea, ¿qué función va a tener el tejido conectivo? Conectar, básicamente conectar, pero en esa conexión él da soporte y unión, porque permite comunicar. Son 3 cosas, soporta, une y comunica a todos los demás tejidos y órganos. El tejido conectivo cartilaginoso, que acuérdense que aquí lo mencionamos como primero, ese tejido cartilaginoso, ¿verdad? Forma todos los cartílagos que componen el cuerpo. Hay una situación. Antes de que nosotros, cuando estábamos en el desarrollo embrionario, las primeras semanas de desarrollo embrionario en el vientre materno, nosotros no teníamos estructura ósea fuerte. Nosotros teníamos apenas cartílago. ¿Qué éramos eso? Éramos apenas como si fuera, ¿cómo podría decirte? Como si fueras una gelatina, ¿verdad? Así era la estructura del cuerpo de nosotros y de muchos embriones que en su proceso de desarrollo no están compactos, no están fuertes, no están sólidos. Ellos están, así como quien dice, eh, en estado gelatinoso. Y es porque somos puros cartílagos. Miren que la última estructura del cuerpo del hombre, que generalmente tiende a solidificarse o convertirse en óseo, en estructura sólida, es la parte superior del cráneo de las personas. Eso lo saben bien sus madres, porque cuando un bebé nace y está apenas de meses de nacido, todavía esta parte superior del cráneo, por aquí tú le vas tocando casi el centro de la cabeza, pero en la parte superior, y está blandita,
porque todavía esa parte no se ha solidificado todavía, entonces que es una estructura cartilaginosa. Entonces, por eso que todos los huesos antes de ser huesos eran cartílagos primero. Eso todavía tenemos que tomar en cuenta porque el cuerpo aún sigue teniendo cartílagos para su utilidad. Por ejemplo, aquí tenemos una muestra de una imagen microscópica de lo que vendría siendo un tejido cartilaginoso hialino. Cuando yo hablo de hialino, sencillamente me estoy refiriendo a un tipo de cartílago que está compuesto por fibras de colágeno, pero que son bien delicadas. Son bien suaves, como si fueran una especie de gel, pero un poco más grueso. Y es aquí donde el embrión, apenas en su proceso de desarrollo, va a tener, su esqueleto va a estar formado por este tipo de sustancia hialina, cartílago hialina. Luego tenemos el otro tipo de cartílago que es elástico. Ese cartílago, ustedes, o sea, todos nosotros lo tenemos ubicado en la oreja, en la epiglotis, en un poquito a nivel de los lóbulos de la oreja, tenemos puro cartílago elástico. Él tiene está compuesto por fibras que son elásticas, son verdad que aguantan, resisten. Mira cómo en la oreja se ponen cantidad de cosas y la oreja puede ser que se deforme, pero tiende a resistir bastante, porque ese es puro cartílago lo que hay ahí. Ese cartílago es de tipo elástico. Y el último tipo de cartílago es el fibroso, que está compuesto por una matriz que está rica en fibras de colágeno. Este cartílago fibroso es sumamente importante. Si usted observan aquí arriba la anatomía de una rodilla, ese cartílago se va a encontrar ubicando, básicamente se va a encontrar por aquí, por esta sección, en donde nosotros vamos a encontrar que el hueso superior, que le llamamos el fémur, con los huesos inferiores de la pierna, como el caso de la tibia y el peroné, van a estar, como quien dice, amortiguados para que un hueso con el otro no se choquen y no se friccionen y no se rajen. Van a estar, como quien dice, con una especie como si fueran almohadillas de puro cartílago en esta región. Entonces, aquí vamos a tener ese cartílago fibroso que permite que el hueso tenga la movilidad necesaria para evitar cualquier tipo de lesión. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tenemos entonces, recapitulando, tres tipos de cartílago: el hialino, elástico y el fibroso. Y el fibroso es uno de los más importantes porque le da resistencia. Otra cosa, ese cartílago fibroso ayuda también a tener estas almohadillas que van a presentar entre vértebra y vértebra en la columna vertebral. Esos discos vertebrales no se lesionan tan fácilmente porque tienen entre uno y la unión entre uno y otro un cartílago fibroso que les protege de cualquier tipo de roce. Cuando este cartílago fibroso se viene lesionando, pasa algo, y este disco entonces comienza a básicamente tener un roce más fuerte porque hay un desgaste del cartílago. Ahí va una lesión a nivel de columna que es bien dolorosa, ¿verdad? Bien dolorosa. El tejido adiposo, que es un tejido que básicamente va a ser un tejido de reserva nutritiva y aislante térmico. Significa que la grasa es utilizada a veces como para poder resistir los fríos extremos. Esto, por eso ustedes han visto que la mayoría de los organismos animales que vivan en las partes heladas del planeta generalmente están dotados por una capa de grasa a lo interno de la piel que les protege o les aísla de esas bajas temperaturas, proporcionándole calor al cuerpo del animal. Estos son células de tejido adiposo o tejido graso. Esas células se reciben el nombre de adipocitos, ¿verdad? Y entre una célula y la otra, la sustancia intercelular que hay aquí es muy escasa, casi bastante escasa, pero ellos van a tener una cantidad enorme de vasos sanguíneos. Miren ustedes aquí, aquí hay un hueco, pues, o una sombra
que a través de ahí debe pasar un vaso sanguíneo. Miren la forma, son células grandes en forma de globos, ¿verdad? Y generalmente ellos cuando están, como quien dice, forrando un órgano, literalmente lo van aplastando, lo van presionando. Por eso se tiene que tener mucho cuidado con el tejido adiposo, con el corazón, porque lo que hace que la grasa esta, que es tejido adiposo, se convierta en un problema para los latidos del corazón de una manera, de un ritmo libre y de forma normal. El tejido conectivo óseo que ya pues habíamos mencionado, él se va a caracterizar porque hay dos tipos de tejido conectivo óseo, o sea, dos tipos de tejido óseo. Lo que sí quiero recalcarle que las células del tejido conectivo óseo reciben el nombre osteocitos. Las células se le llamaban adipocitos, ¿verdad? Entonces, en este caso, el tejido óseo, o sea, pertenece a los huesos. Va a ser de dos tipos. Ahí tenemos un tejido adiposo esponjoso, que es el que está acá abajo, y un tejido adiposo compacto, que es el que está acá arriba. El compacto, ¿dónde lo vamos a encontrar? En una parte que se llama diáfisis de los huesos largos y en el exterior de los huesos cortos y planos. Ahí es donde vamos a encontrar ese tejido compacto. Si te das cuenta, hacia la parte externa del hueso está la parte más compacta de ese hueso, un poco estructuras más fuertes, más compactas, más unidas, las que vamos a encontrar ahí. Y el otro hueso, el otro tipo de tejido óseo es el esponjoso, que se encuentra parecido a este, pero ya es un tejido que también se va a encontrar en el extremo de los huesos largos y en el interior de los huesos cortos y planos. Pero, ¿qué importancia tiene el tejido esponjoso? Que en el tejido esponjoso, en ese lugar es donde se produce las células rojas o células sanguíneas, porque llamamos centro hematopoyético. Es centro de producción de células rojas o sangre. Eso se desarrolla en esa llamada el tejido esponjoso, que es el tejido de la médula roja del hueso. Y el tejido compacto, aquí, que está muy cerca de la médula amarilla del hueso. Y finalmente, dentro de los tejidos conectivos, tengamos el tejido sanguíneo, que es un tejido que básicamente es el único tejido líquido. Más del 80, no, casi 90% es puro líquido porque está formado de la base de este tejido es el plasma y el plasma básicamente está formado por líquido, por agua. Pero también tiene una parte sólida de este tejido que vienen siendo los glóbulos blancos, rojos y las plaquetas, que lo vemos acá. Obviamente aquí vemos como los glóbulos rojos. Estos que están más destruidos parecieran plaquetas y no es porque sean blancos, se verá que sean los glóbulos blancos. Este tejido es el que se va a originar en esta parte del hueso, en la parte del tejido esponjoso, donde vamos a encontrar la médula roja de los huesos. Ahí se va a producir este tejido. También en parte de este tejido se forma en el hígado. Aparte del tejido también se almacena también en los vasos sanguíneos. Perdón, en el bazo, el órgano que se llama vaso. El tejido muscular, como ya habíamos señalado, es responsable del movimiento corporal. El cuerpo no se va a mover si no hay presencia de músculos. Los huesos no se pueden mover si no tienen músculos que los reviste, los protege y le da capacidad para contraerse y relajarse. Eso es la importancia. ¿Por qué hay movimiento en el tejido muscular? Porque ese músculo se puede contraer, o sea, se puede recoger, se achica, o se puede dilatar o expandir o relajarse. Y esa capacidad de contracción y relajación de ese músculo es sencillamente debido a dos proteínas que lo permiten, la miosina y la actina. Estas dos proteínas son las que permiten que los músculos se puedan contraer o relajarse. El músculo va a tener tres tipos de músculos, o sea, mejor, el tejido muscular son de tres tipos.
liso, estriado y cardíaco, que ya nosotros lo mencionamos, y su función primordial va a ser darle forma al cuerpo y darle movimiento al cuerpo, ¿verdad? Pero esos son los tres tipos de musculatura que hay: lisa, estriada y cardíaca. Aquí tenemos en esta panorámica cómo, cómo nosotros encontramos estos tres tipos de tejido. El tejido liso está formado por células alargadas, aquí lo pueden ustedes ver, poseen un núcleo central, las células estas alargadas tienen un núcleo central y sus contracciones son lentas e involuntarias. O sea, si yo veo el movimiento del estómago, el estómago se mueve solo y él se mueve sola cuando él sabe bien que hay un proceso de digestión en juego. Entonces él solito va a comenzar a hacer la digestión moviendo todo la parte interna del estómago, se va moviendo porque el estómago está compuesto por este tejido que se llama tejido liso y se mueve lentamente, ¿verdad? Por eso es que a veces se dice que, y no, y es comprobado, que es peligroso. Recién tú haber comido algo y una vez tirarte a la piscina o a la playa, ¿verdad? Porque lo que puedes experimentar es una congestión intestinal o estomacal, perdón, producto que el estómago básicamente comienza como a experimentar un acalambramiento y eso puede provocar entonces una congestión que al final entonces te va a provocar quizás vómitos y en el peor de los casos que el vómito se vaya hacia el sistema respiratorio y se vaya a los pulmones. Y entonces sí, definitivamente ahí la muerte es segura. El otro tejido muscular es el estriado, que ya lo mencionamos. Fíjense las fibras, como es la fibra estriada de los músculos de carne, ¿verdad? Como la que vemos nosotros en, en las carnicerías de los súper. Así de esta manera es la musculatura estriada. Y si se dan cuenta, porque es que tiene estrías ese músculo. Así que, y sus células son cilíndricas, alargadas, pueden tener varios núcleos en esa célula, a diferencia de la lisa que tiene solamente un núcleo. Pero es poco resistente, o sea, se fatiga rápidamente el músculo estriado, ¿verdad? Y es el más abundante en el cuerpo. Efectivamente, todas nuestras piernas, nuestros brazos, parte de la cabeza está forrada de musculatura estriada. Y por otro lado, el músculo cardíaco, ¿verdad? Que está exclusivamente en el corazón. Su movimiento también va a ser involuntario y de forma espontánea. Y miren, esta es un poco la fibra de la musculatura cardíaca. Eh, el tejido nervioso es un tejido de células especializadas. Yo pienso que este es el tejido que tiene las células más especializadas de las que existen hasta ahora. Este tejido nervioso está compuesto, como yo les mencionaba, por dos tipos de células, la neurona y la neuroglia. Entonces, el tejido nervioso básicamente va a ser como un sistema integrador de todas las funciones del organismo, porque a través de los nervios es que se establece la comunicación de todo el organismo, todos los órganos, todo el cuerpo en sí está conectado gracias al sistema nervioso. Entonces, su función básicamente va a ser integradora, va a ser inclusive de comunicación con todo el exterior. Las células nerviosas, como lo habíamos mencionado, es la neurona y la neuroglia. Las neuronas básicamente están encargadas de recibir los impulsos nerviosos que vienen quizás de cualquier estímulo exterior eh, y que logra o permite que esos impulsos después puedan ser traducidos a formas adecuadas como el cerebro entonces los puede identificar y mandar una respuesta. Esto es lo que estamos aquí viendo, es una neurona, ¿verdad? Y con todas sus estructuras, y esta célula es muy especializada. Si esa célula se muere, no hay recuperación para ella. Pero mientras, lo que tenemos acá es que la neuroglia es la que va a proteger a la otra, a la neurona, que es la que realiza el trabajo fino en este asunto.
Las neuronas van a estar entonces, en función de ellas, 3 tipos de neuronas. Vamos a encontrar que convierten también a 3 tipos de nervios: los sensitivos, la motora y la mixta. Entonces, dentro del tejido vegetal, ya lo habíamos mencionado en su momento, tenemos los tejidos fundamentales, vasculares, epidérmicos y meristemáticos. Nosotros, de repente, no sé cómo andamos hoy, yo creo que ya nosotros estamos agotando. Yo voy a suspender acá para comenzar en la otra clase, ver un poquito la parte de los tejidos, lo que son los tejidos vegetales, porque el tiempo ya no nos alcanza. Igualmente con el otro grupo que tuvimos alguna dificultad, vamos a tener la oportunidad de ver esto también. Quisiera yo preguntar, no sé si Barnett, están llegando ahora algunos que recién se incorporaron. La pregunta mía eh, eh, es cómo les ha parecido hasta ahora la presentación que hemos hecho con respecto a este tema que hemos visto de los tejidos. Si les ha parecido un poco clara y esto, ¿cómo les ha parecido? Muy buena, profesor. Exactamente. Todo claro, profe. Correcto. Bien, entonces, reitero ya nada más a manera de información. Nemía iba a hacer alguna pregunta, Nemía. Profesor Nimaya, Nemaya, ajá. ¿cuál es su correo para enviarle la tarea, para enviarle la investigación? Ah, bueno, yo te lo escribo ahorita por ahí, déjame ver si lo voy a escribir ahorita por el chat para que ustedes lo tengan. Okay. Fíjense ahí que lo estoy escribiendo ahorita. ¿Verdad? Ese es el correo. Lo que sí estoy tratando de que ustedes hagan uso de las plataformas que se tienen. Si ustedes tienen que usar por mandar el Team, al menos que tengan muchas dificultades para usar Team, o también nosotros estamos creando la plataforma Google Classroom, pero tenías que tener, ¿cómo se dice? También adicional tenías que tener activo, era lo que llamamos nosotros un correo de Google, de Gmail, perdón, para que Google Classroom te pudiera ser funcional. Nosotros por ahí estamos recibiendo también el material. Y en el peor de los casos, pues mandarlo acá por el correo, eh, viendo a ver cómo es que se va solucionando este problema que estamos teniendo de conectividad, básicamente. Entonces, ustedes, yo les mandé un quiz, ya tenemos 2 quiz, un quiz anterior que fue sobre celular y ahora le mandé un quiz sobre tejido animal. Ustedes eso está basándose en el material que yo les envié, unas preguntas con sus respuestas de este tema del tejido animal. Y la otra semana pienso abarcar ya tejido vegetal de una manera rápida para entrar al otro bloque que va a ser los seres vivos y el medio ambiente, para un poquito ubicarnos en temas o conceptos como parecido a lo que vimos nosotros en la organización de los seres vivos, temas como biodiversidad, temas como comunidad, como ciclos, el ciclo del agua, etcétera, que lo vamos a ir viendo un poco la otra semana. Y va que nada hablar del ecosistema terrestre y ecosistema acuático. Así que más o menos por ahí estaría la cosa. Esta semana le estoy mandando otra asignación y a lo que se estaba refiriendo el joven Moody era básicamente, yo creo que era el envío de la investigación del tema del cáncer. Así que eso lo puede enviar por el correo que yo acabé de escribirle en el chat a todos. Entonces ya para terminar con esta clase, yo quisiera entonces ustedes conectan sus cámaras para que quede evidenciado la grabación de sus rostros en
trabajo que estamos haciendo hoy. Entonces, a medida que van conectando sus cámaras para que quede ya la evidencia, y entonces ya yo proceder a guardar, descargar un poco la lista de asistencia y ya guardar la clase del día de hoy. Un detalle, como ocupa bastante tiempo, yo estoy subiendo la grabación de esta clase a YouTube. Y de ahí entonces yo le estoy mandando a ustedes el link de la clase para que entonces ustedes tengan acceso a través de su celular. Le dan clic al link de YouTube y entonces tienen la clase esta que hemos desarrollado en el día de hoy. Entonces, pues agradecerle a ustedes, agradecerle a sus padres el esfuerzo que siguen haciendo. Y recuerden algo, tienen que accesar a la página de Meduca y buscar la manera de afiliarse su acudiente para poder obtener el beneficio del Internet solidario que ustedes van a tener entonces derecho como un nuevo proyecto del Meduca con el presidente de la República para que entonces a través de las telefónicas o las empresas que distribuyen el Internet, usted tengan el Internet exclusivamente para uso educativo, para que ustedes entonces no tengan ningún tipo de excusa. Entonces ya vendría el otro problema, esperar para conseguir quizás un dispositivo más efectivo y poder ustedes comunicarse. Ya los que tienen el uso de computadoras les es mucho más fácil que usar el celular para este tipo de clase y esta plataforma que demanda bastante. Pues entonces, cualquier tipo de duda que tengan, escríbanme al correo y estaremos dándole pues el resultado. En esta semana, acuérdense que tenga pendiente la investigación del cáncer. Voy a mandar a otro quiz y vamos a seguir avanzando en el estudio de los tejidos la próxima semana con el tejido vegetal. Entonces, agradecido, cuídense mucho y un saludo a sus padres. Voy a detener la grabación.